Hola, ¿qué tal? Aquí estamos nuevamente para compartir la lección número 8 para el 12 de febrero al 18 de febrero. Y el título de la lección es Jesús, el mediador de un nuevo pacto. Oramos. Amoroso Padre que habita en la altura de los cielos, Señor, que al estudiar la lección podamos entender el mensaje que usted tiene para nosotros y lo podamos atesorar y que eso nos pueda mantener firme hasta el final, Señor. Le invitamos que se quede con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Bien, nuestro versículo para memorizar esta semana lo encontramos en Hebreos 8:6. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Al vivir una vida perfecta y luego al morir en nuestro lugar, Jesús se hizo el mediador de un pacto nuevo y mejor entre nosotros y Dios. Mediante su muerte, Jesús canceló la pena de muerte que exigían nuestras transgresiones e hizo posible el nuevo pacto. ¿Qué es mediador o intercesor? Podemos mirar que ese mediador, por ejemplo, donde nosotros vivimos, el Chical, hoy en día por lo regular todo es platanera y ellos sacan una cosecha, ¿verdad? Y ahora llega una persona a comprar esa fruta y venderla. Entonces los chicaleños y todo lo que pertenecen a Ciudad Hidalgo, todos los que siembran plátanos, bananos, hay un intermediario. Pero ahora, ¿qué pasa con ese intermediario? O sea, tu producto tiene un precio, ese intermediario le pone otro precio, él lo vende a otro precio para que pueda llegar a tu casa. Pero parece que ese intermediario muchas de las veces se queda con la mayor parte, gana más que el productor. Y entonces hoy en día nos podemos dar cuenta que el agricultor no está ganando lo que debería de ganar. Porque quiere decir que él debería de tener su dinero en su totalidad y solamente a veces recibe el 30%. Ahora, cuando nosotros vamos a la Biblia, nos damos cuenta que Jesús es un mediador, pero de un mejor pacto, de mejores promesas. Muy pronto, cuando este mundo acabe, todo lo que tú siembres será solamente para ti, tus ganancias. Esa es la promesa que Dios tiene para nosotros. Y se acabará esos famosos coyotes. Y ya no habrá más tampoco en la iglesia esos lobos rapaces. Es interesante, ¿verdad? Miramos ahí en el libro de Hebreos, parte del domingo, Hebreos 7:1 al 19. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que también cambio de ley. Y aquel a quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio, y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley de la introducción de una mejor esperanza, por lo cual nos acercamos a Dios. Según Hebreos, el hecho de que Jesús fue nombrado sacerdote según el orden de Melquisedec implicaba que se había establecido un pacto nuevo.
El antiguo pacto que se había dado sobre la base del sacerdocio levítico de Hebreos 7:11, los sacerdotes levitas actuaban como mediador entre Dios y Israel, y la ley excluía a cualquier otra persona del sacerdocio. Entonces, al venir Jesús, esa ley de los sacerdotes quedó abolida. No está hablando de los 10 mandamientos. La ley de los sacerdotes quedó abolida porque ya no se necesitaba más a un sacerdote de la tribu de Leví, porque ya había un mejor sacerdote de la tribu de Judá. Ahora, ¿por qué era un pacto nuevo o un mejor pacto? ¿O por qué se necesitaba un nuevo pacto? Sabes que el sacerdote, como era hombre y era pecador, él no podía perdonar los pecados como Jesús. Nadie más en este mundo tiene la autoridad para perdonar pecados y limpiarnos de todo nuestro cuerpo. Entonces, al venir Jesús, Él nos da un nuevo pacto, una nueva esperanza, nuevas ilusiones. Entonces entendemos de que el hecho de que haya sido necesario el nuevo pacto no significa que Dios fuera injusto con Israel cuando le dio el antiguo. Claro que no. ¿Por qué? Porque ellos tenían, mira, lo interesante de esto es que ellos tenían que tener fe y creer por fe. Miramos en San Juan 1:29, y al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquellos corderitos que murieron en la antigüedad, ellos no podían quitar el pecado. Ellos morían, ¿sabes? Sin haber hecho nada, sin merecer morir. ¿Qué culpa tenía ese cordero por los pecados que cometía cada ser humano? Al igual que ahora, Jesús llevó nuestras culpas. Él no debía haber muerto por cada uno de nosotros, mas sin embargo, Él pagó nuestra deuda. Y miramos en Gálatas 3:24, de manera que a la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. También es interesante de que muchos piensan que nosotros nos vamos a salvar por guardar la ley. La ley en sí nos salva. La ley es nuestro ayo, es nuestro guía. La ley nos lleva, nos conduce a Jesús. Y cuando tú crees en Jesús, ¿por qué crees? Por fe. Entonces, la fe te hace creer y crecer espiritualmente en Jesús. En Romanos 3:20 miramos: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ahora, Pablo dice que, vamos a leer el 21, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Ahora, ¿cómo yo sé que soy pecador? Cuando yo me miro al espejo, y hace rato lo estaba haciendo, me miré al espejo y vi que ya tengo muchas canas, pelos blancos. Ahora, el espejo no puede hacer nada por mí, no puede cambiar mi cabello. Y me estoy dando cuenta que la piel ya se está envejeciendo, por los años están pasando, pero el espejo no puede hacer nada por mí. Me quería maquillar para que no se miraran las arrugas, pero el espejo no puede hacer por mí nada, absolutamente nada. Solamente que si me maquillo, cuando me vaya a bañar, se va a caer ese maquillaje y voy a volver a hacer el mismo. Lo mismo es con la ley. La ley no puede quitarte el pecado. Solamente la ley lo que hace es darte a entender, darte a conocer cuáles son tus pecados. Si tú robaste, cuando tú miras la ley dices: robar es malo, entonces esto no, codiciar y todo eso, entonces tú te das cuenta que has fallado. La ley no puede quitarte tu pecado, pero cuando vas a Jesús, sí. ¿Sabes? Es interesante que en Génesis 1
Yo sé que tú has leído Génesis 1, Génesis 2. Ahora yo te pregunto, ¿cuántos mandamientos encuentras ahí? En Génesis 2, 1, 2 y 3, ¿qué mandamiento? Solamente que el sábado. ¿Por qué le dio solamente el sábado a esa pareja? Porque no había pecado, ellos no conocían pecado. Y es por eso que cuando tú no has pecado, no estás bajo la ley. ¿Para qué apareció la ley? ¿O cuándo apareció la ley? Ahora vamos a Génesis 3. Cuando miramos en Génesis 3 que la mujer dice que codició. Ella no sabía que codiciar era malo. No sabía. Ahora, cuando ella come esa fruta se da cuenta de su desnudez. Se da cuenta de que era malo lo que había hecho porque ahora ella conocía la ley. Y ahora empezó a correr, al igual que el ser humano. Y podemos pensar, muchos podemos pensar, que si no somos salvos por la ley, ¿para qué la guardamos? Pero ahora tú no puedes decir que amas a Cristo. Tú no puedes decir que amas a Jesús, que amas a Dios, si no quieres guardar la ley. ¿Me entiendes? Entonces, cuando tú no quieres guardar la ley y quieres vivir así, mira, cuando Jesús estaba siendo enjuiciado, la multitud gritó, suéltanos a Barrabás. ¿Qué estaban diciendo? ¿Qué es lo que ellos deseaban? Querían vivir en un mundo lleno de maldad, de pecado, de muerte. ¿Quién era Barrabás? Un ladrón, un asesino, un delincuente. Y ellos estaban contentos con que Barrabás fuese suelto para que les quitara la vida, le robara a los que tenían, que los privara de esa libertad. Ellos querían vivir así en lugar de Jesús. Y hoy en día es lo mismo. La gente no quiere guardar la ley porque está acostumbrada a sufrir, a la muerte, al dolor. Pero cuando tú guardas la ley, si todo el mundo guarda la ley, ¿quién va a robar? No existiría policía. Volveríamos a hacer ese Edén de Génesis 1 y Génesis 2. Pero a nosotros no nos gusta. Es por eso que Jesús nos da una nueva promesa. Y esa promesa nos la tiene reservada en el cielo. Pero ahora el asunto es de que yo quiero ir al cielo, pero con mi montón de carga. Y así no se puede. Y otro asunto, tú quieres ir al cielo, pero no quieres guardar la ley. Entonces, ¿a qué vas al cielo? No hay lugar para ti. Si yo no quiero guardar la ley, ¿cómo yo voy a estar allá todo el sábado escuchando a Jesús que está predicando? No podría. Porque eso no es mi diario vivir. Ese no soy yo. ¿Verdad que es un poco complicado cuando nosotros queremos tener una mejor vida y la queremos tener lejos de Dios, sin creer en Dios? Pues por eso cuando tú lees las cartas de Juan, dice, el que dice que me ama y no guarda la ley, el tal es un mentiroso. Allí en primera de Juan 1:8. Entonces, si yo no guardo la ley y digo que amo a Dios, soy mentiroso. Por eso Pablo trató de dirigir la mirada de los hebreos al gran sacrificio de Cristo. Y él señala que todos los sacrificios eran sombra de lo que había de venir. Porque Jesús presentó su sacrificio y ese sacrificio era perfecto para todo hombre que había caído. Miramos que, ¿por qué en Hebreos 8? Vamos a leer primero, en Hebreos 8, ahí en la parte del lunes, Hebreos 8, 10 al 12, por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor desde ellos, porque seré propicio a su injusticia y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Leemos también Deuteronomio para que podamos ir
entendiendo, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Vamos a Deuteronomio 30, 11 al 14. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas quién subirá por nosotros al cielo y nos los traerá y nos los hará oír para que lo cumplamos. Ni está al otro lado del mar para que digan quién pasará por nosotros el mar para que nos los traiga y nos haga oír, a fin de que cumplamos. Porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca, en tu corazón, para que la cumplas. Y en Jeremías 31, 31, 34. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres en el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Ahora, muchas personas dicen, escucha bien, el pacto antiguo quedó ya. Dios nos dio un nuevo pacto. Ahora nosotros somos salvos. ¿Por qué? ¿Por qué somos salvos? Por la gracia. ¿Y cómo se obtiene esa gracia? Es lo que dice Deuteronomio 6, ¿verdad? Oye Israel, Jehová nuestro Dios, uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. ¿Cuál fue el problema de Israel cuando lo sacó de Egipto? ¿Cuál fue el problema? Que no creyeron, no obedecieron ese mandamiento. Entonces por eso ellos fallaron. Sabes que muchas veces me quedo pensando cómo nosotros los seres humanos somos malos o crueles, como tú le quieres llamar. Cuando alguien nos ofende, nosotros no queremos perdonar. Y si te falló una vez, dice, bueno, esto lo perdono, pero la segunda ya no. Y si ya perdonaste la segunda, dice, la tercera ya no. Ahora dime tú, ¿cuántas veces Dios hacía un nuevo pacto con el pueblo porque los amaba? ¿Sabes qué? Con esa generación hizo un pacto y le dijo, lo único que ustedes necesitan hacer es amar, creer en mí, que yo soy su Dios. Que no haya idolatría entre ustedes. Si entre ustedes no hay idolatría, ustedes creen en mí, yo los voy a conducir. Ustedes van a entrar a la tierra prometida. Pero ellos no creyeron. Y sabes, por eso cuando tú lees Deuteronomio, el 6, versículo 4 dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Qué les estaba diciendo? No hay otro Dios. No hay. Por le busques donde le busques, no hay. Entonces él está diciendo, yo soy tu Dios. Oh, pero ellos estaban acostumbrados ¿a qué? A una vida de idolatría porque venían de Egipto. Y lo primero que ellos hicieron era caer adorando ese becerro de oro. Y muchos perecieron ahí. Triste, ¿no? Entonces, ellos no entraron a la tierra prometida porque el pacto, ellos lo dijeron, no queremos nada con Dios. Ahora Dios hace un nuevo pacto con sus hijos. ¿Qué pasa con sus hijos? Sus hijos volvieron a fallar y ahora toda esa generación murió. Y viene la otra generación y esa generación fue esclava a Babilonia por 70 años. Y sabes, a veces es triste, pero esa es nuestra condición.
que Dios nos está diciendo por medio de su palabra, sí, que nosotros leemos su palabra y necesitamos entender su palabra. Si yo digo que amo al Señor, tiene que ser real. Pero si yo sí solamente digo de palabras, estoy perdido. Por eso Apocalipsis 1:3 dice, bienaventurado el que lee, sí, pero bienaventurado el que oye, sí, pero bienaventurado el que guarda esta palabra. No solamente que yo voy a decir, aquí está la Biblia, vamos a leer la Biblia y ya. O puedo escuchar la Biblia y ya. Necesito guardar lo que está diciendo. Necesito creer en la promesa. Y es por eso que, ¿sabes? La misericordia de Dios era tan grande que Él volvía a perdonarlos. Y le decía, no es que había un nuevo pacto, solamente era una renovación. Es como, a veces causa risa, ¿no? Nosotros vamos a los retiros de matrimonio y entonces en los retiros de matrimonio se hace una renovación del pacto. Se hace un nuevo pacto. No es que yo me vaya a casar con otra mujer. Es la misma esposa, solamente que estamos renovando nuestro pacto matrimonial. Es lo mismo. No me caso con otra mujer, es la misma mujer. Solo que ahí nos sentamos, hablamos. Si hemos fallado, nos perdonamos y decimos, vamos para adelante. Esto no termina aquí. Todavía hay camino para recorrer juntos. Renovamos nuestro pacto matrimonial y seguimos hacia adelante. Es lo mismo que hace Dios. No quería abandonarlos a su suerte. No quería dejarlos en la miseria. Quería que ellos fueran esa luz. Ese era su propósito, que brillaran. Desafortunadamente, no quisieron. Y por eso el nuevo pacto tiene un mejor mediador. Y lo miramos ahí en Hebreos 8:1 al 6. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos un sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario, de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si tuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdote que presenta las ofrendas según la ley, los cuales sirven a los que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un pacto, de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Ahora, este pacto, este nuevo pacto, tiene un mejor mediador. Ya no era el sacerdote, ahora es un mejor, es algo mejor. Y entonces hablábamos de la agricultura, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta de que tu fruta o tu producto, tu cosecha será vendida a algo mejor, directamente al consumidor, para que tu dinero sea total. Entonces nos damos cuenta que este ser increíble, maravilloso, nuestro Dios, tiene un mejor pacto, mejores promesas. Es como cuando hay conflicto entre dos partes. Por eso dice en nuestra lección el término griego mesites, que es mediador, deriva de menos medio. Denota que quien camina o se separa en medio. Era un término técnico que se refería a una persona que cumplía uno o más de las siguientes funciones. 1. Árbitro entre dos o más partes. Ahí paramos. ¿Tú has mirado el fútbol? Y cuando tu equipo pierde por un error del árbitro, ¿qué dices tú? El árbitro nos robó, ¿verdad? Entonces ese árbitro benefició al otro equipo. Y entonces tú dices, aquel equipo jugó con 12 jugadores, no eran 11. Peor cuando
es el clásico, ¿no? En cualquier país, en cualquier clásico. Entonces nos damos cuenta que ese árbitro, ¿por qué falló? ¿Por qué falló? Porque era ser humano. Él no es perfecto. Ahora, punto número 2, negociador o corredor comercial. Sí, quiere decir que este negociador es bueno. ¿Qué es lo que hace el coyote? Vamos a decir, el coyote, ¿verdad? Él está pensando en él. Hoy hay muchos, no se le conoce en la Biblia como coyotes, se le conoce como lobos. Hoy hay muchos lobos que solo piensan en ellos. El lobo piensa en sí mismo, no piensa en las ovejas. Cristo primero, él piensa en sus ovejas y luego en él. Ahora, es testigo, punto número 3, es testigo en el sentido legal de la palabra. Quiere decir que él sabe lo que está hablando. Cuando es intermediario, vamos a decir, va a vender tus plátanos, o tus limones, tus naranjas, él te va a decir, ¿sabes qué? Yo solo voy a ganar lo que corresponde. No voy a ganar más de lo que hoy he ganado. Ok, solo esa mínima parte. Lo demás es tuyo porque tú lo sembraste. Tú sufriste en ese sol para trabajar arduamente y tener esa cosecha. Ser consciente. Pero el coyote no es consciente. Los lobos no son conscientes. Hay muchos lobos que se han hecho millonarios. Ahora, el número 4, alguien que se constituye como fianza o por lo tanto garantiza la ejecución de un contrato. ¿Sabes? Esa fianza, tú vas al prestamista y das tu nombre, y si la persona no paga, ¿quién va a pagar? Tú. Lo mismo hace Jesús. Él pagó nuestra fianza. Eras tú y era yo el que tenía que morir, y Él murió. Eras tú, era yo el que tenía que cargar esa cruz, y Él la cargó. Eras tú y era yo el que tenía que recibir esos azotes. Sin embargo, yo no pude. Él lo hizo por mí. Él lo hizo por ti. ¿Y sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque Él te ama. Ese sí es amigo. Aquel que está dispuesto a todo por amor. Ese pastor, ese intermediario que está dispuesto a todo por sus ovejas. No es el lobo que dice que es pastor y las está trasquilando y no hay nada para las ovejas. No hay un buen pasto. Por eso que el término mediador en español es una traducción demasiado limitada para mesites en hebreos, porque se enfoca solo en los primeros 2 o 3 usos del término griego. Sin embargo, en hebreo se enfatiza la cuarta función. Jesús no se concibe como mediador en el sentido de que resuelve una disputa entre el Padre y entre la humanidad como pacificador. ¿Sabes? Hoy en el Medio Oriente no hay buenos pacificadores porque hay guerra. ¿Sabes? Para que esa guerra llegue a su final, ¿sabes qué necesita? Un buen mediador. Necesitan conocer a Cristo. Pero mientras que nosotros no queramos, no va a suceder lo contrario, ¿verdad? Miramos en Éxodo 33, 11. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Moisés, un buen intermediario. Dios le dijo, toda esta multitud va a morir. Y él dice, no, quítame la vida a mí, pero no los destruyas. Tú puedes decir lo mismo. Yo puedo decir lo mismo. ¿Verdad que no? Aunque nosotros decimos que conocemos a Cristo, no lo hacemos. Y es por eso que
Cada uno de nosotros necesitamos seguir las pisadas de Cristo, porque Cristo es nuestro ejemplo. Por eso Él dijo: he guardado los mandamientos de mi Padre. ¿Y qué dijeron los fariseos? Este hombre está loco. Y en Mateo 5:17 Él dijo: no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Jesús era el cumplimiento de la ley. ¿Pero qué ley? La ley de los sacrificios, la ley de los sacerdotes, no la ley moral. Y es por eso que nosotros necesitamos dejar que Cristo nos conduzca. Ahora en el día miércoles dice: el nuevo pacto tiene mejores promesas. ¿Cuáles son las promesas que hay para ti? Podemos sentirnos tentados a pensar que el nuevo pacto tiene mejores promesas en el sentido de que tiene mayores recompensas que las que tenía el antiguo pacto. Una patria celestial, la vida eterna, ¿verdad? Son mejores. La verdad es que Dios les ofreció a los creyentes del Antiguo Testamento las mismas recompensas que nos ofrece a nosotros, en diferente manera. Lo miramos ahí en Hebreos 11:10. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Moisés salió de una tierra, Abraham salió de su tierra con un mejor propósito, con una mejor promesa. Y todos en Hebreos 11, todos los que murieron, estos sin haber conocido esas promesas, sin haber visto las promesas, murieron esperando esas promesas. Por eso Hebreos 11:13 dice: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirando de lejos y creyendo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que de estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo para volver, pero anhelaban una mejor, esto es, la celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les está preparando una ciudad. Ahora, cuando nosotros miramos ahí en Éxodo 24, dice: y dijo Jehová a Moisés: sube ante Jehová tú, Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen, y suba el pueblo con él. No cualquiera puede ser un intermediario. Y es por eso que necesitamos todos los días estar en la presencia de Dios. ¿Y sabes cuál es nuestro problema? Que nosotros no queremos orar, no queremos estudiar, no queremos testificar. ¿Y cómo vamos a crecer espiritualmente? ¿Cómo vamos a estar en la presencia de Dios si yo no quiero? Por eso el pacto entre Dios y Israel se ratificaba con sangre. Esa sangre se rociaba sobre el altar que representaba a Dios y sobre las 12 columnas que representaban al pueblo. El pueblo de Israel prometió obedecer todo lo que el Señor había dicho. Esa era la promesa divina. Es lo que se requiere de nosotros, el hacer un pacto con Dios. La condición para alcanzar la vida eterna es hoy exactamente la misma que siempre ha sido, tal cual era en el paraíso antes de la caída de nuestros primeros padres: perfecta obediencia a la ley de Dios. Si Dios le dijo: no toques ese árbol, era no tocarlo. ¿Sabes por qué hay hoy en día tantos divorcios? ¿Cuál es el problema? Porque nosotros no entendemos el principio. Si Dios a ti como varón te dio una esposa, en ese momento que se acaba la soltería, ya eres un hombre casado, ya no hay otra mujer para ver, ya no hay ojos para otra mujer, solo es la que tú tienes. Y la mujer, ya no hay otro hombre para ti, eres el que tú tienes. Pero ahora, ¿qué sucede? Cuando el hombre mira: oh, la cambio por la mía, o la mujer, lo cambio por el mío. Estamos codiciando.
Esa es la razón. Que no entendemos de que cuando nosotros nos comprometimos en el matrimonio es para toda la vida. Y el pueblo de Israel, ellos se comprometieron, bajaba Abraham y le decía, sí, nosotros vamos a obedecer, sí, vamos a ser fieles. ¿Y qué pasaba? Fallaban, 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 fallaban y fallaban. ¿Qué ha cambiado hoy en día? Nada, porque sigue siendo lo mismo. Nosotros fallamos, fallamos y fallamos. Cristo ha satisfecho las demandas del pacto, por lo tanto, el cumplimiento de las promesas que Dios nos hizo no está en duda. Y lo miramos allí en 2 Corintios, capítulo 1, versículos 20, 21 y 22. Dice, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió en Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Es por eso que ese nuevo pacto ya no nos iba a dar las tablas de piedra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es difícil que tú andes cargando las tablas de piedra y tú digas, bueno, yo voy a guardar los mandamientos y anda las tablas de piedra. Ahora los mandamientos están en tu cabecita, en tu corazón, y tú decides obedecerlo. Ese es el nuevo pacto. La ley es eterna, no hay cambios. Lo que hizo Jesús es la confirmación de la ley, porque Él nos dio ese ejemplo de que sí se puede guardar y se puede cumplir. Entonces, hasta aquí. Y si así son las promesas con la palabra de Dios, y en ellas Él nos habla a cada uno en particular y de un modo tan directo como si pudiéramos oír su voz por medio de estas promesas, Cristo nos comunica su gracia y su poder. Son hojas de aquel árbol que son para la sanidad de todas las naciones. Y lo miramos ahí en Apocalipsis 22, 2. En medio de la calle de la ciudad, ya uno, y al otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Ahora, ¿cómo nosotros podemos curarnos de ese cáncer? No hay medicina, ¿verdad? Es difícil, es complicado. Mas sin embargo, Jesús tiene la respuesta y tiene la solución. Y para terminar, el nuevo pacto resuelve el problema del corazón. Sí, en Jeremías 31-33 dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Desde aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y les escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Ahora, en Ezequiel 36, 26, 25, os daré corazón nuevo, y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardes mis preceptos, y los pongáis por obra. ¿Sabes? Si tú estás enfermo del corazón, el doctor puede hacerte una cirugía. Las válvulas no trabajan, o las válvulas se taparon, las venas. Entonces, el especialista, el cardiólogo, puede hacer una operación. Tu corazón ya no funciona. El cardiólogo puede hacer un trasplante de corazón y te puede dar un corazón nuevo para que trabaje. Pero sabes que ese corazón, después de que haya ese trasplante o esa cirugía haya sido perfecta, vamos a llamarla así, ese ser humano va a seguir pecando. Porque ese corazón va a seguir siendo de piedra.
Mas sin embargo, cuando Jesús hace esa cirugía en tu vida, en tu cuerpo, y cambia tu corazón, lo hace de carne, que puedas sentir, no de piedra. Y al hacer esa totalidad, esa transformación, te alejas del pecado. Y cuando tú te alejas del pecado, ya no estás bajo la ley, porque la ley ya no tiene nada para contigo. ¿No se llama eso gracia? Miramos en Jeremías 36, 23, cuando Jehudí había leído 3 o 4 planas, lo rasgó el rey y con un cortapluma de escriba y lo echó en el fuego que había en el brasero, hasta que todo el rollo se consumió sobre el fuego que el brasero había. ¿No es lo mismo que sucede hoy en día? ¿Hay que guardar la ley? No, esa es basura. Jeremías les escribió lo que tenían que hacer. Todo lo que Dios le había dicho, Él lo escribió y se lo mandó porque Él lo tenían en la cárcel. Mas sin embargo ellos no quisieron oír. Y al no oír, ¿cuál fue la consecuencia? Muchos murieron. Sí, muchos. Y los que quedaron fueron llevados prisioneros, esclavos. Dios no quería eso. El plan de Dios era mejor. Su promesa era mejor. Pero ellos no quisieron aceptar ese cambio de corazón. Querían seguir siendo los mismos, vivir igual. Es por eso que cuando tú vas a Cristo, necesita haber un cambio en tu vida, en mi vida. Y ese es el problema de nosotros. ¿Sabes? No porque estamos en la iglesia, nosotros somos buenos. No porque tú lleves 20, 30 años en la iglesia, te vas a salvar. Si aún no te has despojado de esa ropa de lobo. Si aún no has quitado, no has dejado que Dios quite todo lo malo de tu vida, de nada servirá. De nada servirá que tú hayas llevado 20, 30, 40, 100 almas a Cristo, si al final no te mantienes en esa promesa. El pueblo de Israel estaba a la frontera, listos para entrar. Desafortunadamente ellos no quisieron escuchar la voz de Dios. Y sabes, así como lo miramos la semana pasada, Dios ya no podía hacer nada en ellos porque ellos habían decidido perderse. Así como los líderes de la iglesia cuando Jesús vino. Jesús ya no podía hacer nada porque ellos habían tomado su decisión. Y ahora, cuando tú llegas a obedecer a Cristo y esa ley que está en ti, que has atesorado, vienen los frutos del Espíritu Santo. Sientes amor, amas, tienes fe, paciencia, bondad, benignidad. Pero cada uno se nos hace difícil porque estamos acostumbrados a lo malo. David no se había dado cuenta que tan bajo había caído. Pensaba que solamente era un pecado pasajero. Pero cuando él mira la ley dice, he fallado. Y él dice en Salmo 51:10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Eso es lo que necesitamos. Necesitamos reconocer que hemos fallado. Necesitamos reconocer que necesitamos un cambio en nuestra vida. Y ese cambio no va a ocurrir al menos que vayamos a Jesús. Que Dios te bendiga. Oramos. Señor, gracias por esta lección. Le pedimos, Señor, que usted nos ayude a confiar en su promesa y en su palabra. Por favor, que usted quite este corazón de piedra y nos dé un corazón de carne. Que su Espíritu Santo pueda hacer esa obra extraordinaria en nuestra vida. Se lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.
Mi hermano, mi amigo, que Dios te bendiga y que tengas un excelente sábado. Bendiciones.